Como está escrito, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Su boca está llena de maldición y de amargura. Veneno de aspi hay debajo de sus labios. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Como está escrito, no hay justo ni uno, y no hay quien entienda. Y además, no hay quien busque a Dios, porque todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. Y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La Escritura dice que no hay ni un solo justo en el mundo, que nosotros todos estamos así ante Dios. Hemos citado la Escritura en Romanos 3:10 al 18, en donde está el pensamiento del Señor con respecto de todos los seres humanos. Es una radiografía espiritual de cada ser humano ante Dios. En Isaías 1:6 dice el Señor, desde la planta del pie hasta la cabeza, no se halló cosa sana en él, solo hinchazón, herida y podrida llaga, y no han sido vendadas ni suavizadas con aceite. Eso somos nosotros delante del Señor. El Señor piensa así de nosotros. Y en Mateo 15:19, el Señor mismo hablando de nosotros, dice que del corazón salen todos los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, las mentiras, los hurtos, las maledicencias. De nuestro corazón salen los pecados. De allí, de nuestro corazón, salen todos los malos pensamientos. El Señor mismo, hablando de nosotros, nos describe realmente como nosotros estamos ante Él. Pero, ¿usted qué piensa, amigo? ¿Cómo se autopercibe usted ante Dios? ¿Que es bueno? ¿Que usted no peca? ¿Que usted se porta bien? ¿Que usted no comete adulterio? ¿Que usted está bien con Dios? Y que al morir usted va para el cielo. La Escritura dice que nosotros somos como suciedad. Isaías 64:6 dice que nosotros somos como suciedad y que todas nuestras obras de justicia son trapos de inmundicia para Dios. Fíjese nada más en qué situación estamos nosotros. Esto quiere decir que nosotros ante Dios tenemos una condición de corrupción. Estamos moralmente corrompidos y que nosotros no podemos hacer nada para nosotros tener méritos propios y de esa manera ganar la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación, como lo dice el Evangelio, es gratis. Porque el Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio que nos anuncia la muerte del Señor Jesucristo, Él muriendo en vez de nosotros en la cruz de Calvario, pagando por todos nuestros pecados. Este es el Evangelio, el mensaje de salvación que está en 1 Corintios 15, del 3 al 4. Y esta es la buena noticia que tenemos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué es la buena noticia? ¿Por qué esto tiene que ser
una excelente noticia, porque nosotros quedamos condenados y al mismo tiempo muertos espiritualmente, porque el Señor dijo en Ezequiel 18:4, he aquí que todas las almas son mías, así como el alma del Padre, el alma del Hijo también es mía. El alma que pecare, esa morirá. En el momento que usted y yo cometimos un solo pecado, en ese momento nuestras almas quedaron eternamente condenadas al lago de fuego. Quedamos condenados a muerte eterna de nuestras almas. Quedamos condenados a morir eternamente. Nunca más nada. Y la peor noticia es que ese pecado se tiene que pagar de una sola forma, y es con la muerte de nuestra alma. Porque en Romanos 6:23 dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No hay nada que yo pueda hacer, que usted pueda hacer para salvarnos. Nosotros no tenemos la manera de salvarnos por nosotros mismos haciendo cualquier cosa, ya que por las obras de la ley nadie será justificado ante Dios. Romanos 3:20 dice que por medio de las obras nosotros no podremos nunca ser justificados, porque por medio de las obras de la ley ningún ser humano puede justificarse ante Dios. Dios no lo puede justificar por medio del portarse bien, por medio de el guardar santidad, por medio de ser bueno, porque la ley fue puesta solamente para el conocimiento del pecado. En la ley solamente podemos vernos nosotros lo que somos. La ley nos refleja la corrupción que hay en nosotros, porque la ley dice, no codiciarás, y nosotros codiciamos. Dice, no matarás, y con solo el enojarnos con una persona ya la hemos asesinado en nuestro corazón. Dice también, no mentirás, y es lo que hacemos todos los días. Mentir, envidiar, fornicar, cometer adulterio, hablar mal de la gente. Nosotros hacemos todo lo que la ley dice. La ley dice que somos asesinos, mentirosos, maledicientes, envidiosos, codiciosos. La ley dice que somos ladrones. La ley dice todo eso. Y eso lo tenemos que reconocer porque la ley es un espejo en el cual todos los seres humanos tenemos que mirarnos con atención. Porque la ley dice lo que somos. Y en Romanos 3:10 dice, no hay justo ni uno. En Éxodo 20 están los 10 mandamientos, que es la ley que Dios le dio a Moisés en las tablas de piedra. Y allí, en esas tablas, dice lo que yo soy ante Dios y lo que yo hago todos los días ante Dios, porque yo soy una transgresora de la ley de Dios. Es así como Dios me ve, es así como Dios piensa de mí, de usted, de todos, porque nosotros somos y hacemos todo lo que la ley dice. No cometerás adulterio, no fornicarás, no hurtarás, no matarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no mentirás. Son 10 puntos. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. En Santiago, el apóstol Santiago dice, Santiago 2:10, dice que si en un solo punto nosotros ofendemos, nos convertimos en todo lo que la ley dice que somos.
Si yo guardo 9 mandamientos, pero miento, ya yo me hice transgresora de todos los mandamientos. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:16 vuelve a decir que nadie será justificado por medio de portarse bien, guardar santidad, dejar el pecado, ser bueno, ser buen esposo, pagar diezmo, meterse en una religión. Son obras humanas y las obras humanas nunca el Señor las tomó en cuenta para darnos la salvación. La salvación es gratis. El Señor Jesucristo murió en la cruz pagando por todos nuestros pecados y no nos pidió hacer ninguna obra. Tampoco nos pidió que dejáramos de hacer alguna cosa mala que estábamos haciendo o que hiciéramos una cosa buena para merecer la salvación. Nosotros no merecemos la salvación. Nosotros merecemos el lago de fuego. Nosotros no somos merecedores de nada. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito 3:5 en la Escritura dice que Dios nos salvó, no porque nosotros mereciéramos algo o que nosotros hubiéramos hecho algo para merecerlo. Dios nos salvó el alma por medio de la muerte de su Hijo, por su misericordia. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues de Dios es el don. No por obras, para que nadie se jacte. Efesios 2:8 y 9 dice claramente que hemos sido salvados por medio de la gracia de Dios. Cristo es la gracia de Dios. Cristo fue quien murió en la cruz pagando por nuestros pecados. Cristo es la justicia de Dios imputada en nosotros cuando nosotros creemos en el Evangelio. Cristo es la justicia de Dios muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Cristo se dejó condenar en la cruz del Calvario con todos nuestros pecados. Cristo se dejó enjuiciar, un juicio condenatorio, sustitutivo y judicial en contra del Señor Jesucristo. Hizo que se diera el perdón penal en la cruz para todas las almas del mundo. Cristo se puso Él en vez de nosotros, muriendo Él en vez de nosotros, yendo Él a la eternidad a experimentar la muerte que nosotros teníamos que experimentar. Yo tenía que experimentar esa muerte, pero el Señor Jesucristo fue en mi lugar y me sustituyó allí. En la cruz yo fui sustituida por Cristo. Él perdonó todos mis pecados, los pecados suyos quedaron perdonados. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2:13 y 14 nos deja bien claro que nosotros en la cruz de Calvario hace 2000 años hemos recibido ya el perdón judicial por parte de Dios a través de la muerte de su Hijo, que es el Señor Jesucristo. El Evangelio lo dice claramente, que el Señor Jesucristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y así salvó nuestras almas de que nuestras almas tengan que ir a pagar por todos los pecados que nosotros vamos a cometer, desde el primer pecado número 1 hasta el último, hasta que tengamos vida física aquí. Todos los pecados ya quedaron pagados. Ningún pecado me condena. A usted, aunque usted esté en el camino ancho, ningún pecado le condena, porque el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo,
ya pagó la deuda de todos los pecados de la raza humana. La raza humana está ya salvada, la raza humana está perdonada. En la cruz se llevó a cabo un juicio en contra del Señor Jesucristo, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6 dice que Dios Padre cargó en Cristo todos los pecados de la raza humana. Mis pecados fueron arrojados en el cuerpo del Señor Jesucristo, para que mis pecados y los pecados de usted fuesen totalmente perdonados. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida todos fuimos sanados. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 2:24, allí dice la Escritura, hablando de la sustitución, y en Isaías 53:6, sustitución para nuestras almas. El Señor llevando nuestros pecados en su cuerpo. Él, que nunca cometió un solo pecado, Él pagó por todos nuestros pecados para salvarnos de las condenas a muerte que tenían nuestras almas por pecar. El Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra y comenzó su ministerio, Él dijo estas dos demandas: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Son dos demandas que el Señor proclamó en Marcos 1:15 para que nosotros las obedezcamos. Estas dos demandas son para obedecerlas. Y Él cita primero una demanda que comienza con el arrepentimiento. El arrepentimiento exigido por el Señor en Marcos 1:15 no es el arrepentimiento de los pecados, porque el arrepentimiento de los pecados no es bíblico, no aparece en la Biblia y en ninguna parte el Señor ha demandado que usted se arrepienta de todos sus pecados. El arrepentimiento es un cambio en la manera en la que usted hoy se autopercibe a sí mismo y no se autopercibe como Dios realmente lo ve. ¿Cómo lo ve Dios a usted? Que usted no es justo. ¿Y cómo está usted ante Dios? Y de la manera que usted se debe de ver como Dios lo ve, es que usted tiene tres condiciones que tiene que reconocer. Usted, en primer lugar, está corrompido moralmente, porque usted peca por ser un pecador. Y como usted es un pecador, usted va a hacer pecados. Y es una corrupción que usted tiene en su carne, porque usted tiene una naturaleza pecaminosa, igual que la mía. Nosotros tenemos una naturaleza malvada, degenerada, depravada. Nosotros somos podridos, tenemos la contaminación en la carne. Nosotros ante Dios tenemos una moral totalmente corrompida y esta naturaleza nos hará pecar sí o sí. Quiera usted hacerlo o no, y yo también, nosotros siempre vamos a pecar, porque nosotros somos pecadores. Nuestra naturaleza degenerada nos hará pecar, quiéramos o no. Eso no va a cambiar mientras estemos aquí en este mundo con vida física. El segundo aspecto en el cual tenemos que reconocer ante Dios es que por el solo pecado que cometimos, un pecado número 1, nuestro espíritu murió. Quedamos desconectados de Dios. Nosotros no tenemos comunión con Dios en el camino ancho, en ese estado de muerte espiritual. Porque la persona en el estado de muerte espiritual no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, usted está muerto, usted está corrompido moralmente y también está condenado, porque el Señor dijo: el alma que pecare, esa morirá. Y con un solo pecado que usted cometió y que yo cometí, nuestras almas quedaron condenadas. Quedamos entonces en una situación en el camino ancho. Judicialmente estamos condenados
marchando al infierno. Espiritualmente estamos muertos, todo por causa del pecado. Y nuestra naturaleza malvada, pecaminosa, degenerada, depravada, pervertida, nos hará pecar todo el tiempo. Todo el tiempo nosotros vamos a estar pecando contra Dios, de manera voluntaria y de manera involuntaria, porque es una condición natural. Eso es lo que va a brotar de nosotros. En estos tres estados está todo ser humano en el camino ancho, antes de oír el Evangelio, entenderlo y creerlo. Todo esto se ve tenebroso para cualquier ser humano, porque son tres estados terribles, ya que al morir la persona despertará en el infierno. Pero el Evangelio es la buena noticia, es la noticia de vida eterna, es la noticia de esperanza, el mensaje de salvación que dice que a pesar de estar todos nosotros en el camino ancho, muertos espiritualmente, tenemos una salida, y es creer que Cristo ya salvó nuestras almas, como lo dice el Evangelio de 1 de Corintios 15, del 3 al 4, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Esta es la buena noticia, que Cristo nos sustituyó en la cruz, como lo dejó plasmado el Señor Jesucristo en Juan 10, 17 y 18. El Señor prometió ir a sustituirnos en la cruz y allí lo cumplió. Y en la cruz el Señor nos dio vida eterna porque Él lo prometió. Y yo les doy vida eterna, y de ningún modo morirán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Señor Jesucristo en la cruz cumplió lo que prometió en Juan 10, 28. Cumplió lo que prometió en Juan 10, 17 y 18. En la cruz todas las almas quedamos salvadas. Nuestros pecados quedaron perdonados. Nuestras iniquidades ya no nos pueden alcanzar, porque judicialmente quedamos exentos de todos los pecados y de todas las condenas. Y esto es lo que usted tiene que creer sí o sí, porque ahora la condenación no es por pecar, sino porque usted sea un incrédulo al Evangelio, porque usted haga caso omiso a las dos demandas del Señor, que usted no crea en el Evangelio, que usted no crea que Cristo ya le salvó, que Cristo murió por todos los pecados de usted, porque el Señor ha dicho en Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y en Juan 5:24, el mismo Señor ha dicho, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio no viene, mas ha pasado de muerte a vida. El Señor Jesucristo ha dicho, el que creyere, el que oiga mi palabra y crea. ¿Cuál es la palabra que debes oír, querido amigo? El Evangelio de salvación. Porque el Evangelio es un mensaje que claramente nos anuncia la muerte del Señor Jesucristo en la cruz hace 2000 años, pagando Él por nuestros pecados, muriendo Él en vez de nosotros por nuestros pecados. Hubo una sustitución, porque dice el Evangelio que Cristo murió por los pecados de nosotros. El por significa que Él fue en vez de mí, Él fue en vez de usted, a sustituir nuestras almas en la cruz. Esta es una gran verdad que todos nosotros tenemos que creer con fe, porque si no se cree con fe, no se hace efectiva la salvación. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Solo oyendo y creyendo el Evangelio. Efesios 1, 13 y 14 dice claramente que al oír el Evangelio y creerlo con fe, usted
es sellado con el Espíritu del Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado, bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, el Señor llama a creer con fe, pero también llama al arrepentimiento. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17, 30 y 31 es un llamado a que usted, donde quiera que se encuentre, en cualquier lugar del mundo, usted haga arrepentimiento, no de los pecados, sino arrepentimiento exigido por Dios, que es metanoia. Metanoia es una palabra en griego que su significado es cambio. El Señor exige que en usted haya un cambio de los pensamientos y se produzca un reconocimiento de cómo usted está ante Dios. Corrompido moralmente, muerto espiritualmente, condenado, va marchando al infierno. En ese estado terrible estamos todos en el camino ancho antes de oír, entender y creer la buena nueva de salvación que es el Evangelio, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. Entonces el llamado es al arrepentimiento de parte del Señor, que todos los hombres, donde quiera que se encuentren, deben reconocerse ante Dios, reconocer su bajeza moral, su condición espiritual y judicial, para que puedan creer en el Evangelio, para que puedan ver la verdad, para que puedan entender lo que pasó en la cruz y qué fue lo que sucedió con Cristo y de qué forma Cristo nos salvó. Ahí vamos a entender todo, porque Cristo fue a la cruz, fue a salvarnos de todas las condenas a muerte eterna al lago de fuego. Él fue a impedir la muerte eterna para nuestras almas. Y el único medio válido para hacer efectiva la salvación del infierno es que usted crea en el Evangelio, es que usted se reconozca ante Dios y crea en el Evangelio. Porque esas son las dos demandas del Señor: arrepentíos y creed en el Evangelio. Solo creyendo usted será declarado inocente. Creyendo con fe en el Evangelio, usted será justificado, como lo dice Romanos 5:1. Como dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted será justificado ante Dios solamente cuando usted crea en el Evangelio de salvación, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Cuando usted se reconozca la condición suya y crea con fe que Cristo ya salvó el alma de usted. Allí usted será declarado inocente, será justificado, pero será por medio de su fe, no por medio de sus obras humanas como portarse bien, porque dice la Escritura: no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hacer lo bueno para salvación es una obra humana de usted, que no le servirá para nada. Portarse bien es una obra humana de usted y no le servirá de nada, porque las obras humanas de nosotros son trapos de inmundicia para Dios. No nos sirven. ¿Por qué? Porque en 2 de Corintios, dice la Escritura, 2 de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, ni los pecados ni las obras de nosotros fueron tomadas en cuenta para que Dios nos salvara nuestras almas, porque la salvación es totalmente gratis. Estamos en tiempo de gracia. Gracia es no recibir
es recibir lo que no merecemos. Y hemos recibido la salvación que no merecemos, porque nosotros somos unos inmundos y sucios y asquerosos, pervertidos, degenerados, que lo que merecemos es el lago de fuego, morir eternamente. Nosotros no merecemos la salvación, la hemos recibido gratis porque Dios tuvo misericordia, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Es por medio de la fe, no por medio de las obras, para que nadie se jacte. Aquí la gloria es para Cristo. Él fue el que murió en la cruz. Yo no soy nada. Yo no soy nada. Yo soy peor que una hormiga. ¿Ve? Entonces, no merecemos la salvación. Y eso tiene que nosotros entenderlo claramente. Nosotros no merecemos la salvación. Y si usted hace cosas para merecerla, usted está perdido. Va a despertar en el infierno. Dios los ayude.